Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Alvarado y seguimos actualizando la información desde la capital peruana para toda Latinoamérica. Sin lugar a dudas, uno de los temas más calientes que se está comentando en estos momentos tiene que ver con estas reuniones que ha tenido José Gerí, el presidente interino, con algunas señoritas que luego consiguieron contratos con el Estado. Estamos hablando trabajo, es decir, chamba, como le decimos aquí coloquialmente. Y esto está generando diversas dudas, cuestionamientos sobre el procedimiento, si fue lo adecuado, es decir, que el presidente José Gerí recibiera en su despacho a estas señoritas hasta altas horas de la noche. Estamos hablando casi de la medianoche, para ser precisos, 23:59, y luego estas señoritas lograran estas contrataciones. Yo me encuentro en estos momentos para poder descifrar esta situación y para que ustedes lo puedan entender en toda su magnitud y qué es lo que corresponde luego también de este hallazgo periodístico con respecto a José Gerí. Me encuentro con José Antonio Treyes, él es especialista, un vocero y una voz autorizada aquí. Él es especialista en contrataciones con el Estado, abogado, reconocido abogado aquí en la capital peruana. José, un placer tenerte y explicarle a toda América Latina qué significa esto. Luego también de que hemos visto reuniones clandestinas de José Gerí con chinos, empresarios chinos, que también nos lleva a otro tipo de información para actualizar, porque también el ministro del Interior comienza a dar otros elementos. Entonces, no solamente vemos al presidente José Gerí reuniéndose clandestinamente, encapuchado, con sus lentes negros, con empresarios chinos cuestionados o en todo caso investigados por contrataciones y obras abandonadas, porque hay que decir las cosas por su nombre, sino ahora con señoritas, ¿no? Y muchas de ellas que ha habido algún tipo de relación amical, ¿no? Porque al parecer entre ellas mismas se conocen o son referidas. Y aquí te pregunto ya de una forma técnica, ¿qué es lo que se encuentra como irregular en estas contrataciones? ¿Qué es lo que te llama la atención como especialista? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias por la invitación. Lo que evidenciamos aquí en realidad es un patrón, son hechos que no son discutidos. Es decir, ha habido una primera reunión con el presidente y una posterior contratación. Exactamente. Y esos hechos no han surgido solamente con una persona, sino hay en la investigación por lo menos 5 personas que han tenido un registro de ingreso, reunión directamente con el presidente y una posterior contratación. Que eso no se puede negar, porque hay que explicar a América Latina que esas reuniones no se están inventando. Son reuniones que usted puede ubicar a través del portal de transparencia, porque todo eso queda registrado, ¿verdad, José? Correcto. El presidente ya hizo un mea culpa respecto a sus reuniones informales y aparentemente está tratando de cumplir con estos requisitos normativos de transparencia en la función, pero en la transparencia de la función también uno tiene que saber de qué se ha tratado la reunión y cuál ha sido el asunto, y eso no ha sido conocido por lo menos en estas reuniones. Y lo que llama la atención no es solamente la reunión y posterior contratación, sino que la reunión obedecería a una relación amical previa del presidente. En la investigación se evidencia que por lo menos 3 o 4 de las personas han tenido directa relación con el presidente, con la mamá del presidente al momento de la toma de mando en el lugar oficial para la familia del presidente. Estaba una de las personas que posteriormente fue contratada. Entonces, el hecho también de tener un vínculo amical no es discutido. Entonces, ahora lo que está tratando de señalar Presidencia es: nosotros no hemos tenido un contrato irregular con esas personas. ¿Esto es así? O es decir, ¿se podría decir en toda su amplitud que no hay nada irregular? O sea, es que de verdad lo que llama la atención, y yo lo digo, o sea, desde mi punto de vista, son estas reuniones previas de la contratación hasta altas horas de la noche, ¿no? Y te lo pregunto directamente, ¿cada persona que tiene que ser contratada en el despacho presidencial tiene que pasar por recursos humanos o se puede dar ese tipo de situación? Lo más extraño, además, no solamente es el horario, sino que era un día feriado. Ajá. Y estaban realizando las reuniones en el despacho presidencial. O sea, lo mínimo que podría el presidente estar, digamos, siendo cuestionado es el peculado por uso, es decir, el uso del despacho presidencial para una reunión amical, si es que el argumento de su defensa va a ser: he estado únicamente reunido con unos amigos. Pero si aún así fuera el caso, el presidente no podría llevar
llevar a cabo reuniones amicales en el despacho presidencial, y menos aún si estas personas son posteriormente contratadas por la entidad, porque habría una infracción ética al Código de la Función Pública en el Perú, que prohíbe justamente estas reuniones, estas ventajas indebidas. Los privilegios. Correcto, y esos privilegios encajarían típicamente en una infracción constitucional incluso, y una capacidad de censurar o vacar al presidente según la posición constitucional que se tome. Es decir, lo más complejo de esta situación no es solamente la irregularidad de la contratación, sino que la investidura del presidente se mancha o se mancharía desde el punto de vista ético y moral, y esto podría desencadenar incluso su vacancia o su censura. Ahora, otro de los temas para ir comenzando también a entender, digamos, la ramificación de la forma de contrataciones en el Estado, ¿no? Porque uno pasa por concursos públicos, por evaluación, por una selección, por varios criterios, por varios parámetros, dependiendo también de los requisitos de la entidad, ¿no? Pero también hay contrataciones por personal de confianza, a dedo. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas contrataciones FAC, ¿tiene ese tipo de parámetros? Es decir, ¿cómo podemos entender o cuál podría ser el argumento del despacho presidencial? Porque lo acaba de decir en un comunicado y nosotros también lo anticipamos, que ha mencionado que aquí no hay ningún tipo de irregularidad. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo lees esto? Aquí hay en realidad tres tipos de contrataciones que hay que analizar y que seguramente la Fiscalía, el Ministerio Público en el Perú lo va a revisar, y ya ha iniciado, está evaluando la apertura de una carpeta fiscal para analizar estos supuestos. Estamos hablando de 5 casos, ¿no? Preliminarmente son los 5 casos de la investigación, y habrá que ver si es que hay otros adicionales. En estos 5 casos, uno de ellos es un contrato FAG, que como tú bien indicas es un contrato de alta dirección, es decir, la contratación directa de personas que están altamente calificadas y que le otorgan al Estado justamente esta capacidad de una mejor gestión. El problema no es reunirse, sino el problema es cumplir con los requisitos y parámetros de la regulación de una contratación FAG. Y ahí falta sustentar y evidenciar si es que esto se ha cumplido. Claro. Más aún cuando en los gobiernos anteriores, Dina Boluarte y Pedro Castillo, ya existieron informes de Contraloría respecto al uso indebido de estas contrataciones de personas que no cumplirían con ese requisito de ser, digamos, altamente calificadas para un cargo con una remuneración tan alta. Claro, y en este caso también lo que llama la atención es esa cercanía, ¿no? Esa proximidad, porque sin lugar a dudas, si hay un concurso público o una necesidad para un tipo de requerimiento establecido, ¿no?, o circunstancial, ¿por qué esa reunión cara a cara con el presidente? Eso es básicamente también la percepción de la gente con la que hemos hablado durante esta jornada. Decía, ¿por qué hay esa necesidad? O sea, todas tienen que reunirse con el presidente para tener algún tipo de contratación. O sea, y te lo pregunto, porque quizás América Latina y aquellos que nos están viendo de varias partes de la región dicen, ¿esto es normal en el Perú? ¿Debería normalizarse o lo estamos normalizando? Porque ya con Pedro Castillo y Dina Boluarte hemos visto otros casos, ¿no? Correcto. Digamos, en el supuesto de la contratación FAG, puede existir una justificante en el presidente, más aún cuando, digamos, en su discurso siempre ha señalado que él es muy proactivo y que él mismo va a comprar sus galletas o él mismo va a un restaurante a comprar su chifa, como decimos aquí en el Perú. Claro. Podría encontrar una justificación, pero no encuentra justificación en las 4 otras contrataciones. Correcto. En las 4 otras contrataciones, la figura del presidente no debería ni aparecer, porque la función del presidente no es, pues, hacer una evaluación, una entrevista personal a personas que van a cumplir una función meramente administrativa. Claro, cuando el presidente tiene que estar recibiendo a mandatarios, a dignatarios, o en todo caso estar abocado en temas de seguridad ciudadana, que es lo que realmente en estos momentos estamos enfrentando, ¿no? Y también el nivel de reuniones, ¿no? O sea, la gran cantidad de horas, ¿no? Porque lo que dice el comunicado también, José, es que se está tratando de tergiversar ese tipo de reuniones. ¿Tú lo ves así realmente? Se está tratando de tergiversar, y también dicen que ese horario no es el total del tiempo, porque hay que esperar al presidente para tener la reunión, pero claramente en este caso evidenciamos que la figura del presidente no está cumpliendo con las funciones idóneas que establece la ley. No solo la ley, la Constitución política establece las funciones, y como tú bien indicas, el presidente, el representante de la nación, está para reunirse con los dignatarios de otros países, incluso con funcionarios públicos o representantes políticos de las regiones, que
tenemos información pública que intentan comunicarse con el presidente y no han podido. Sin embargo, una persona que es su amiga y que después va a realizar una función que aproximadamente supone para el erario nacional $2,000 de honorarios para realizar un trabajo de seguimiento y monitoreo de una función muy puntual, sí tiene la posibilidad para reunirse con el presidente. Entonces, ahí hay una evidencia de un favoritismo, de una posibilidad que estas personas, por tener el vínculo amical, ya de por sí lo tienen, han tenido una posibilidad de reunirse con un presidente. Esto ya de por sí es un efecto cuestionable, pero más aún si como consecuencia de esa reunión se ha producido una contratación. Y en esa contratación sí no hay un nivel de alto conocimiento o desempeño como en el caso de los FAG, sino en este caso la normativa de contrataciones en el Estado, la normativa pública en el Perú, pide que estas contrataciones sean competitivas, es decir, que las entidades públicas publiciten los requerimientos de los servicios y que todos los ciudadanos peruanos podamos competir para llevar a cabo ese servicio. Pero en el caso de la presidencia, servicios como supervisión, monitoreo, revisión de documentos o temas administrativos no son posibles de ser materia de competencia entre todos los ciudadanos porque directamente se han contratado a amigos o amigas del entorno del presidente de la República. Correcto. Y ahora, si producción me ayuda a colocar el comunicado de presidencia, porque es importante ahora analizar ello, y ahí te voy a trasladar la pregunta, ¿qué es lo que viene con el presidente? Y permíteme leer brevemente un párrafo. Dice, debemos dejar en claro que cada una de ellas ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente, ¿no? Y cumpliendo con todos los requisitos establecidos. Es lo que dice este comunicado del despacho presidencial, y según también lo que podemos ver, hubo una variación en este comunicado, porque en el primer comunicado que se lanzó, pues se hablaba de la prensa, es decir, a tratar de que los medios de comunicación tengan un poco más de cuidado, si no, se van a tener que enfrentar a términos ya legales. Este comunicado, ¿qué significa para ti como abogado? Si podrías darnos un poco tu visión, José, y qué es lo que podría venirse también. Aparentemente la defensa del presidente se ha sustentado en estos casos por un tema de género. Sabe que el tema de género es un tema sensible y es un tema en el que él puede encontrar el apoyo de él, por lo menos la mitad de la población. Y es por eso que, aunque la investigación nunca hizo referencia al género de los profesionales que han sido contratados, sino al hecho de tener una relación amical y una consecuente contratación, la presidencia sacó en el comunicado del hecho de nosotros no vamos a permitir que las investigaciones periodísticas afecten el género, como si el derecho de las mujeres a la contratación con el Estado se hubiera visto mermado con esta investigación. Y ese mismo hecho aparentemente es el que hubiera permitido en la estrategia legal de la presidencia amenazar a los medios de comunicación, porque claramente en el comunicado dice vamos a tomar las acciones legales correspondientes. Claro, ¿cuáles son las acciones? Pues estoy tomando la bandera de la vulneración al derecho de género y a la igualdad de las mujeres en la contratación para denunciar, para afectar el derecho de la libertad de expresión de los medios de comunicación. Bien, José, quedó muy claro. Ha sido José Treyes, abogado, especialista en contrataciones con el Estado. Realmente muy nutrido toda la información que manejas, y gracias por la explicación, José. Nosotros vamos a seguir con este tema porque sin lugar a dudas ya estaría generando hasta un efecto dominó, y estamos hablando ya de las esferas legales en el Ministerio Público. ¿Qué pasará en las próximas horas? Es la gran interrogante. Gracias, José, y muy buenas tardes para todo nuestro auditorio. Sigan la programación de DiNews.